Asterisco asterisco, Dolores Hidalgo, Guanajuato 1884, el secreto espantoso que las autoridades ocultaron por décadas asterisco asterisco el viento del Bajío, silbaba una canción de tierra y olvido a través de los campos de agave y los sembradíos de maíz que rodeaban Dolores Hidalgo en aquel 1884. Era un silbido antiguo que conocían bien los campesinos que doblaban sus espaldas bajo un sol inclemente, y que Ernesto Rojas, con sus manos curtidas de cantero, sentía en el tuétano de sus huesos. Ernesto no era un hombre de grandes ambiciones. Su mundo era el que cabía entre el cincel y la piedra, y el amor de Elena, su joven esposa, que tejía sueños con hilos de algodón y cariño en su pequeño jacal de adobe. Vivían en las faldas de los dominios de don Ricardo Almada, un hacendado de cepa antigua, cuyo rostro adusto y mirada de águila gobernaban no solo las tierras de El Retiro, sino también, con mano de hierro, los destinos de la gente humilde que las habitaba. Don Ricardo era el patrón, el juez y a menudo el verdugo silente en esa parte de Guanajuato. Sus propiedades se extendían hasta donde la vista se perdía, y su poder llegaba hasta los oídos del mismísimo jefe político del distrito, quien, con una sonrisa complaciente y un bolsillo abultado, garantizaba la paz porfiriana en la región. Ernesto y Elena se habían casado hacía apenas 2 años. Ella, con su cabello oscuro trenzado y sus ojos profundos como pozos de agua en la sierra, era la luz que disipaba la oscuridad de la vida. Él, fuerte y callado, encontraba en sus risas el bálsamo para el cansancio diario. Ernesto era un maestro cantero, sus obras adornaban las fachadas de algunas casas del pueblo y los muros de la iglesia. Soñaban con tener un hijo, con una vida sencilla, sin lujos, pero llena de la dignidad que da el trabajo honesto y el amor verdadero. Por las noches, Elena preparaba un atole de granillo que calentaba el alma, y Ernesto le contaba historias de figuras que tallaba en piedra, historias que nunca antes le había contado a nadie. Eran sus secretos, su pequeña parcela de alegría en un mundo que se empeñaba en ser hostil. El porfiriato era una era de progreso para unos pocos y de estancamiento y opresión para muchos como ellos. Las leyes eran para los hacendados, no para los peones. La justicia era una moneda de cambio. Un día de agosto, el sol quemaba la tierra con furia desmedida. Elena había ido a la hacienda para entregar unos rebozos que había tejido por encargo de la esposa del capataz. Le prometió a Ernesto que estaría de vuelta antes del anochecer para preparar la cena y sentarse juntos a ver las estrellas. Ernesto trabajó hasta que la luz menguó, tallando la base de una fuente que don Ricardo había mandado construir para su jardín principal. Al caer la tarde, la inquietud se le clavó en el pecho. Elena no llegaba. Las horas pasaron lentas y angustiosas. Los faroles del rancho se encendieron y cada sombra proyectada por ellos le parecía una figura que se acercaba solo para disolverse en la nada. El miedo, frío y paralizante, le atenazó el alma. Salió a buscarla bajo la luna, primero por el camino de la hacienda, luego por los senderos polvorientos que llevaban al pueblo. Preguntó a los pocos vecinos que encontró despiertos, pero nadie había visto a Elena desde que entró a El Retiro. Al amanecer, la desesperación se había transformado en un nudo de hielo en su estómago. Fue directamente a la casa del jefe político, un hombre gordo y de voz estentórea, conocido por su lealtad a don Ricardo. Explicó, con la voz quebrada, la desaparición de su esposa. El jefe político, don Aurelio, lo miró por encima de sus lentes con una expresión de hastío. Paciencia, Rojas, las mujeres a veces se van, ya aparecerá o no. La indiferencia le dolió más que una bofetada. 3 días después, un grupo de arrieros encontró el cuerpo de Elena en el fondo de un barranco cercano a los límites de la hacienda. Su ropa estaba desgarrada, su cabello suelto, cubierto de tierra y sangre. La brutalidad de lo ocurrido era evidente para cualquiera que la viera. El rostro de Ernesto, al verla, se transformó en una máscara de horror y desolación. Cayó de rodillas, el grito que brotó de su garganta fue un lamento que pareció arrancar el dolor de la tierra misma. Ella estaba irreconocible, marcada por la violencia más atroz. La investigación fue una farsa. El médico del pueblo, a quien don Ricardo solía pagar generosamente, dictaminó que había sido un desafortunado encuentro con bandoleros y que al intentar huir, Elena había caído accidentalmente por el barranco. El jefe político, con la misma voz impostada y el mismo gesto de desdén, respaldó la versión oficial. Don Ricardo, por su parte, apareció en el velorio, ofreciendo sus sinceras condolencias a un Ernesto que lo miraba con ojos vacíos, pero que en el fondo sentía una furia hirviente, un reconocimiento instantáneo de la verdad.
Sabía que don Ricardo siempre había mirado a Elena con ojos lascivos, y ahora, en la podredumbre del crimen, esa mirada se confirmaba como el sello del culpable. El hacendado le ofreció una pequeña suma de dinero para el entierro, un insulto a su dolor que Ernesto rechazó con un silencio que don Ricardo interpretó como debilidad. Los días y las semanas siguientes fueron un tormento para Ernesto. La pena lo carcomía, pero más aún la indignación de la injusticia. Caminaba como un autómata, sus manos, antes hábiles con la piedra, ahora temblaban. La gente del pueblo, aunque compadecía a Ernesto, sabía que era mejor no hablar del tema. El nombre de don Ricardo era un susurro que se mezclaba con el miedo. La verdad, la horrible verdad, era un secreto a voces que nadie se atrevía a pronunciar. Ernesto intentó hablar con el cura, con otros funcionarios menores, pero todos le daban la espalda, con excusas baladíes. La red de poder de don Ricardo era impenetrable. Comprendió entonces que la justicia para Elena no vendría de las leyes de los hombres, sino de su propia mano, forjada en el fuego de su dolor y su rabia contenida. La revancha, pensó Ernesto, no podía ser impulsiva ni violenta. Eso solo lo llevaría a su propia ruina y don Ricardo seguiría impune. Tenía que ser silenciosa, paciente, implacable como el tiempo que desgasta la piedra. La venganza sería su nuevo oficio, la obra maestra de su vida destrozada. Ernesto vendió su jacal por unas cuantas monedas y se desvaneció de dolores hidalgo, como si la tierra se lo hubiera tragado. Muchos creyeron que se había marchado a otra ciudad en busca de olvido o de una nueva vida. Pero Ernesto no buscaba olvidar, sino recordar cada detalle del sufrimiento de Elena, cada gesto de impunidad de don Ricardo. Se estableció en un rancho apartado en los límites de Guanajuato, en una zona agreste donde la gente preguntaba poco y se dedicaba a sus propios asuntos. Allí, en la soledad de las montañas, comenzó su transformación. No dejó su oficio de cantero. Al contrario, lo perfeccionó, se convirtió en un maestro, sus manos daban vida a la roca, pero su mente ahora trazaba planes intrincados. Durante años viajó por diferentes pueblos, trabajando en iglesias, haciendas y edificaciones importantes. Aprendió no solo de piedra, sino de personas. Observó a los hacendados, a los capataces, a los jueces. Aprendió sus vicios, sus debilidades, las intrigas que tejían entre ellos. Escuchó sus conversaciones, sus quejas, sus secretos. Se hizo de una reputación de hombre callado y observador, siempre con el oído atento. También, de forma autodidacta, aprendió a leer y escribir con una minuciosidad sorprendente, devorando libros sobre contabilidad, derecho y arquitectura, no para mejorar su negocio, sino para entender los cimientos sobre los que se levantaba el poder de hombres como don Ricardo. Su plan era lento, metódico, cruel en su concepción. Sabía que no podía atacar a don Ricardo directamente. Tenía que desmantelar su imperio desde adentro, piedra a piedra, como él desmantelaba las canteras. Empezó por los cimientos de la riqueza de don Ricardo. Escuchó que el hacendado era aficionado al juego y que sus negocios no eran tan transparentes como parecían, con deudas ocultas y tierras que había adquirido de forma dudosa. Ernesto, con el tiempo, se ganó la confianza de algunos peones y administradores descontentos de otras haciendas que tenían tratos con don Ricardo. No les contó su historia, sino que escuchó las suyas, sus frustraciones, sus resentimientos. Dejó caer sutilmente información que había recolectado, rumores calculados que se esparcían como reguero de pólvora. Una de sus estrategias más macabras fue la manipulación de la superstición. Los campesinos de la región eran profundamente creyentes en maldiciones y espíritus. Ernesto, con su reputación de hombre enigmático, empezó a tallar pequeñas figuras en piedra, con representaciones de la Llorona o del Charro Negro, que dejaba en lugares estratégicos de las tierras de don Ricardo. A veces las dejaba cerca de los campos de cultivo y poco después alguna plaga inexplicablemente diezmaba la cosecha. Otras veces las colocaba cerca del establo y el ganado enfermaba. No era magia, sino observación cuidadosa. Ernesto estudiaba los ciclos de las plagas, los patrones de las enfermedades y actuaba en consecuencia, haciendo que sus maldiciones parecieran milagrosamente efectivas. Los peones empezaron a susurrar que el retiro estaba bajo una oscura sentencia. Con el paso de los años, Ernesto, ahora un hombre maduro de mirada severa y canas salpicando sus sienes, regresó a Dolores Hidalgo. Su nombre como cantero de prestigio lo había precedido. Don Ricardo, ya entrado en la vejez, lo mandó llamar para una obra importante: la ampliación de la capilla de la hacienda y la construcción de un nuevo mausoleo familiar. Ernesto aceptó el encargo.
Esta era su oportunidad definitiva. Durante meses, Ernesto trabajó en el retiro. Su presencia era constante pero discreta. Escuchaba todo, observaba cada detalle. Don Ricardo, aunque enriquecido, era un hombre más solitario, paranoico, y su temperamento se había vuelto aún más irascible. Constantemente se quejaba de mala suerte y de traiciones que no lograba identificar. La hacienda, a pesar de su opulencia, comenzaba a mostrar signos de un sutil deterioro, como si una enfermedad silenciosa la estuviera consumiendo. Las fachadas tenían grietas apenas perceptibles, el drenaje se obstruía con frecuencia en lugares clave, y los cimientos de algunas estructuras auxiliares, que Ernesto había reparado años atrás bajo otro nombre, mostraban fallas estructurales que don Ricardo atribuía a la ineptitud de sus peones. Ernesto usó su conocimiento de la construcción para sabotear sutilmente los trabajos que hacía, de manera que los defectos no se manifestarían de inmediato, sino años después, con el paso del tiempo y las lluvias. En la capilla, por ejemplo, diseñó una serie de drenajes ocultos que con el tiempo corroerían las bases del muro sur, cerca del altar. En el mausoleo ocultó entre las piedras un pequeño compartimento secreto. Dentro colocó un diario falso, escrito con su propia mano, pero imitando la caligrafía de un antiguo capataz de don Ricardo, ya fallecido. En él detallaba no solo la crueldad habitual del hacendado, sino también, con nombres y fechas, varios de sus crímenes ocultos. El despojo de tierras a familias humildes, fraudes en la venta de ganado y, el más escalofriante, el relato velado de cómo don Ricardo había dispuesto de una joven tejedora que se había resistido a sus avances, arrojándola a un barranco, y cómo había sobornado al jefe político y al médico para encubrirlo. Era la historia de Elena, contada desde la perspectiva de un testigo arrepentido y temeroso. Mientras trabajaba, Ernesto también se dedicó a alimentar la paranoia de don Ricardo. Dejaba dibujos extraños, figuras de piedra que representaban calaveras con rebozos o pequeñas trenzas de cabello oscuro, en lugares donde solo el hacendado las encontraría. Bajo su almohada, en su escritorio, en el fondo de una copa de vino, don Ricardo estaba convencido de que un espíritu vengativo lo acechaba. Sus noches se poblaron de pesadillas. Su salud empezó a deteriorarse rápidamente. El punto de quiebre llegó durante la temporada de lluvias torrenciales, casi 20 años después de la muerte de Elena. El muro sur de la capilla del Retiro, precisamente donde Ernesto había manipulado los desagües, cedió parcialmente durante una fuerte tormenta. No fue un colapso total, sino una grieta inmensa que expuso una cavidad oculta. Los trabajadores, al intentar repararla, descubrieron el compartimento secreto en el mausoleo adyacente y con él el falso diario del capataz. El contenido del diario, aunque escrito para parecer antiguo y personal, era una bomba de tiempo. No fue entregado a las autoridades de inmediato, sino que cayó en manos de un administrador joven y ambicioso, que había sido despreciado por don Ricardo. Este hombre, al leer las atrocidades que se contaban, vio su oportunidad. No acudió al jefe político, que aún servía a don Ricardo, sino que lo hizo llegar a un periódico de la Ciudad de México que se oponía al régimen y que siempre buscaba escándalos en las provincias. La noticia explotó en la capital y se esparció como pólvora. El secreto espantoso de don Ricardo Almada, el hacendado intocable de Guanajuato, salió a la luz. Las denuncias de fraude, despojo y el brutal asesinato de la tejedora Elena Rojas fueron publicadas en primera plana. La presión pública, el clamor de la gente que por décadas había guardado silencio por miedo, fue inmensa. El jefe político, don Aurelio, fue removido de su cargo en medio del escándalo, acusado de encubrimiento. El nombre de don Ricardo se convirtió en sinónimo de crueldad y corrupción. Mientras tanto, la hacienda El Retiro se hundía en el caos. Los peones, animados por el escándalo, se negaron a trabajar, algunos se rebelaron, hartos de años de abusos. La riqueza de don Ricardo, construida sobre cimientos podridos, comenzó a desmoronarse. Los bancos le negaron créditos, sus socios lo abandonaron. La paranoia lo consumió por completo. En su mente enferma, veía el rostro de Elena en cada sombra, escuchaba su lamento en cada silbido del viento. La maldición de la que Ernesto lo había convencido ahora era una realidad tangible. Una mañana encontraron a don Ricardo Almada en su cama, muerto. Su rostro estaba crispado en una mueca de terror. No había heridas visibles, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, como si hubiera visto a su verdugo final. El médico, ya uno nuevo y menos corrupto, dictaminó un ataque al corazón, exacerbado por el estrés y la paranoia.
pero todos sabían que la verdadera causa de su muerte había sido el veneno lento de la verdad y el peso de sus propios crímenes. Ernesto Rojas, ahora un hombre viejo, de cabello completamente blanco y una cicatriz profunda en el alma, observó desde la distancia la ruina del Retiro y el deshonor del nombre Almada. Elena había sido vengada, no por las leyes de los hombres, sino por la silenciosa e implacable justicia que él mismo había forjado a lo largo de décadas. Nunca nadie, salvo él, supo la verdadera extensión de su participación. Su venganza había sido perfecta, sin sangre en sus manos directamente, pero con la mente de un arquitecto del castigo. La historia de Elena, de la tejedora asesinada y del hacendado cruel, se convirtió en una leyenda en Dolores Hidalgo. Un recordatorio sombrío de que algunos secretos, aunque las autoridades intenten ocultarlos por décadas, siempre encuentran una manera de salir a la luz, llevados por el viento que silba entre los agaves y por las manos calladas de aquellos a quienes se les ha negado la justicia. Ernesto vivió el resto de sus días como un cantero solitario, su alma una tumba de recuerdos y planes macabros, sabiendo que su vida, aunque truncada, había cumplido su única y terrible misión. El peso de su venganza, aunque justa, era una carga que solo él podía llevar. Asterisco, 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 conteo de caracteres, incluyendo espacios, 36.329 asterisco, asterisco.